Y vamos a saludar ya, en a buenas horas, a Bernardo Sagastume. Él es periodista y director adjunto en La Gaveta Económica. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien Bien. por aquí? Somos vecinos, decía. Sí, sí, sí. Yo es que de repente ahora parece que estás en el cielo porque tienes un fondo tan blanco inmaculado que de repente podríamos decir que Así bueno, es, que te has elevado a los altares. he cambiado el escenario para parecerme más a Los Ángeles. Claro, ¿Mm? efectivamente. Bueno, Bernardo, fíjate, estamos a 17 de enero, ya estamos en el Ecuador, pasando el Ecuador del primer mes del año. Podemos decir que esto ya pues va rapidísimo, ¿no? No sé si tienes la misma percepción, pero yo no sé si estamos viviendo a un ritmo alocado o están las cosas que con tanta información no nos damos ni cuenta del día en el que vivimos. Sí, sí, es un poco así. Cuando miré la fecha hoy me pasó exactamente esa misma sensación. 17 ya y bueno, y todas las cosas que tenemos pendientes, porque al final con las Navidades lo que pasa es que entre, bueno, reuniones familiares, reuniones de amigos, reuniones de trabajo, los preparativos, el no sé qué, bueno, las consecuencias, los días siguientes, ¿no? Y todo, bueno, uno desatiende asuntos que después tiene que retomar, ¿no? Y cuando llegas a enero, el asunto de las cosas pendientes, bueno, se te aparecen y todo el mundo a reclamar como si durante esas 2 o 3 semanas de relajación hubieras estado trabajando en lo de ellos, ¿no? Entonces te dicen, ¿y qué hay de lo mío? Bueno, de lo mío, lo tuyo que lo mío, ¿no? Da igual, pero hemos estado todos perdiendo un poco de tiempo, bueno, adecuadamente porque lo justifican las fechas y claro, no hay derecho tampoco a que te vengan a reclamar como si hubieras estado 2 o 3 semanas preparándole sus cosas. Así que, estimados y queridos clientes, tengan paciencia. Efectivamente, tranquilos todos, tranquilos todos. Que encima hubo un mundial de por medio también, eso bueno, lo vamos a dejar aparte, no tiene nada que ver con esto, o sea que... Ah, no, si quieres lo tratamos, No, no, no. no tengo ningún inconveniente, ¿eh? No, porque yo metí la pata con una cosa y digo, bueno, y fíjate lo que son las cosas y las vueltas que da la vida. Pero Eh, bueno, hay que reconocer los eh, errores. Tengo que decir que yo le decía a Serás Bernardo, dueño de tus palabras y sí, esclavo de tu yo le silencio. decía a Bernardo, Perdón, yo esclavo de tu silencio y dueño de tus palabras. viendo los primeros Ahí partidos de está. Messi le decía, hombre, a lo mejor ya deberíamos empezar a pensar que ya tiene una edad, y etcétera, etcétera. Y luego mira, y se lo tenía que reconocer a Bernardo, las cosas como son. La verdad que al final el muchacho demostró por qué es el mejor de la historia y bueno, con un acompañamiento bastante modesto, porque el resto del equipo, la verdad que salvo 2 o 3 casos, era bastante mediocre, logró un título del mundo. ¿Eh? ¿Quién le Casi iba a decir, nada, José Luis? casi nada. Tú Yo no no. lo decías, tú no lo veías venir. No, para nada. Bueno, yo, como ves, como dicen por aquí, dice mejor que Maradona. Pues mira, te preguntan y te ponen también ahí en, no sé, en Sí, cuestión cuál es yo creo mejor. que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, no hay la menor duda, ¿no? O sea, los números lo dicen de manera abrumadora, ¿no? Sí, sí. Y después esa carrera tan extensa que está teniendo Leo Messi es incomparable con la de Maradona, que al fin y al cabo fue una carrera de destellos, ¿no? Destellos con la selección argentina, que es lo que le ha hecho el mito, ¿no? Porque al final el mito de Maradona se basa sobre todo en lo que ha hecho en la selección argentina. Y bueno, en parte también lo del Nápoles, ¿no? De sacar un equipo modesto, o hasta el momento modesto, y sacarlo de lo más bajo de la tabla a ganar la Liga Italiana. Bueno, eso también colabora, pero al fin y al cabo fueron un puñadito de años, ¿no? 3 o 4 años en el Napoli, más un par de mundiales buenos con Argentina, y paremos de contar, ¿no? Claro. Entonces, la carrera de Messi lleva, ¿cuánto ya? 16, 17 años al máximo nivel, ¿no? Eso es incomparable. Bueno, por aquí dicen, y para cerrar este tema, dice, Maradona jugaba en otro tipo de campo y el balón más pesado. A día de hoy metería el doble de goles. Que también puede ser algo, una reflexión que a lo mejor... Lo que pasa es que también luego ya Maradona se Se pegaban más descarrió. patadas en esa época, ¿eh? Se También. pegaban más patadas en esa época, eran más contemplativos. Los árbitros ahora paran más el juego, eso es cierto. Sí, y bueno, si se trata de Neymar no hace falta ni que le toquen, ¿no? Para que se quede a caer. Bueno, Bernardo, hablemos de la actualidad. Y esa actualidad pasa ahora mismo por la cesta de la compra. Vemos cómo sigue todo subiendo de precio y es curioso porque los productores alertan de que probablemente ya veamos cómo vuelven a subir los precios y en este caso en Canarias. ¿Existe alguna solución que no se haya tomado o crees que esto al final vamos a ver que no vamos a poder ni siquiera comer? A ver, hay una parte que no tendrá solución ni en el corto ni en el mediano plazo, y es la parte que afecta a la inflación, que es el principal componente
que está actuando aquí. La inflación no es la langosta, ¿no?, que aparece volando como una maldición divina. La inflación no es una erupción volcánica que nunca sabes cuándo va a ocurrir. La inflación es algo que causan los gobiernos, porque los gobiernos son los que manipulan la moneda, lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestro bolsillo, y que hace que pierda valor, poder adquisitivo, porque ellos, de esos billetitos que nos obligan a usar, imprimen cada vez más, ¿no? Que nos obligan a usar y que después nos desaconsejan que usemos, porque todos nos instan a que usemos las tarjetas de débito o de crédito para tenerlos bien controladitos en nuestros gastos, ¿no? Pero esa es la principal causa de la inflación, y esa causa persiste y es la explicación del alza de los precios. Después hay factores circunstanciales, que son los que les gusta argumentar a los políticos, y factores circunstanciales como, bueno, los cuellos de botella que hubo a la salida de la pandemia, como la incidencia que ha tenido la guerra de Ucrania, o la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y al mismo tiempo factores circunstanciales. Y también yo creo que José Luis, estamos en Canarias y hay que aludir a los factores locales. Las autoridades canarias sí que pueden hacer algo para que los precios de la cesta de la compra no sean los que son en Canarias. Es casi una tradición que veamos noticias que nos informan de que la cesta de la compra en Canarias es la más cara del país, ¿no? Y después casos agravantes como los de las Islas No Capitalinas, ¿no? Entonces te dicen que la de Lanzarote es la más cara del país, o a veces hasta la de La Gomera. Y bueno, las autoridades canarias sí pueden hacer algo, porque sí hay un componente en ese precio de la cesta de la compra canaria del que nadie habla, o del que nadie quiere hablar, y que parece un asunto tabú, y es un impuesto encubierto, que es el IEM. El IEM es un impuesto que grava las importaciones, y sabemos que buena parte de la cesta de la compra son importaciones, porque la producción canaria es muy limitada. Y bueno, el IEM, con el supuesto propósito de proteger a algunos productores, en realidad lo que se ha transformado es en un instrumento de recaudación formidable, ¿no? El IEM se aplica oficialmente, dicen desde el gobierno, en 155 productos, pero en realidad no es así. En realidad son 155 códigos arancelarios, que no es exactamente 155 productos, porque son 4 cifras de ese código arancelario las que se inscriben en el IEM, y de esas 4 cifras se puede derivar una familia de productos hasta llegar a las 10 cifras que en realidad componen un código arancelario. Esos códigos arancelarios son códigos internacionales que facilitan el comercio entre los países, y claro, de esos 155 se derivan prácticamente 10 veces más productos de los oficialmente declarados. Es decir, son 1000 y pico de productos, creo que son 1300 y pico largos, 1400, que se derivan de eso. Y esos tienen una carga que puede llegar hasta el 15%, ¿no? Entonces, ahí tenemos una explicación netamente canaria, que es puramente responsabilidad del gobierno autonómico, de por qué las cosas son más caras en Canarias. Si no tuviéramos que pagar ese impuesto, que se mete de forma civilina, silenciosa, por eso digo que es el impuesto del que nadie habla, todos lo pagamos cada vez que consumimos algo, y es mucho menos visible, por ejemplo, que el IGIC, les gusta decir ellos, no, es cero en una gran cantidad de alimentos básicos. Sí, es cero, pero la IEM no es cero, ¿eh? Y en términos de comparativos con la península, nos hace menos competitivos, porque en definitiva la medida que adoptó el gobierno de Pedro Sánchez a finales del año pasado, de bajar el IVA a muchos productos e incluso en otros dejarlos a cero, lo que tiene como consecuencia es que Canarias es menos competitiva, porque todo sale más caro aquí a la hora de ir al supermercado. Entonces, ese tema de la IEM, yo creo, José Luis, que es un gran asunto que no sé por qué no está en el debate público. Los partidos políticos no lo tienen en sus asuntos principales. La única excepción que he visto en las últimas semanas ha sido Unidos por Gran Canaria. No sé si, creo que fue Lucas Bravo de Laguna el que sacó a relucir este tema, y me parece que tendría que ser central, sobre todo si de verdad te preocupa
Claro. lo que tiene que gastar una familia canaria cada vez que va al supermercado. Aquí, por aquí dicen, dice, hombre, todo lo que viene aquí viene de fuera. Ese trayecto alguien tiene que pagarlo, es lo que indican. No sé si... También, claro, por sí, supuesto que el flete tiene un coste, pero por algo vivimos lejos, ¿no? Y claro, claro, claro. eso también se puede reflejar en el precio. También es cierto que hay generosísimas subvenciones al transporte, José Luis. Claro, efectivamente. Sí, sí. Y además que siempre hay subvenciones para todo, ¿no? Y hay diferentes argumentos para que, bueno, para provocar Lo que no difícil es nos salga todo encontrar, caro. Sí, lo efectivamente. difícil es encontrar algo que no esté subvencionado. Efectivamente. Oye, Bernardo, ahora que has nombrado programas políticos y también la política de por sí, vamos a ver en los siguientes meses PP atacar a Partido Popular por lo que está ocurriendo en Castilla y León, por esas medidas antiaborto, y al Partido Popular, lógicamente, atacar al Partido Socialista por pues la salida de todos esos depredadores sexuales por la ley del solo sí es sí, ¿no? Ese va a ser el argumento, digamos, político que vamos a ver las siguientes semanas, ¿no? Bueno, a ver, predecir el futuro tiene altísimos riesgos, ¿no? Pero Mírame a mí con es Messi. cierto que tenemos un caso aquí. Sí, sí. Y es cierto que sí, estamos desde el fin de semana oficialmente en pre-campaña, ¿no? Y uno de los asuntos puede ser ese. Eh, yo creo que lo del CSI lleva más tiempo en discusión, sobre todo cuando vemos que se actualizan semana tras semana la lista de abusadores, violadores sexuales que vuelven a la calle gracias a una ley que se suponía que iba a proteger a las mujeres, ¿no? Y claro, ese conteo, esa cifra es un lastre grande para el gobierno en términos de imagen y sobre todo en cómo tiene que tragar Pedro Sánchez la compañía de su socio, ¿no? Porque es quizá el proyecto estrella de Irene Montero, de la ministra de Igualdad, un proyecto que desde el PSOE intentaron frenar, modular, retocar, pero finalmente salió. Y claro, esos son datos que van a ser sangrantes para el gobierno porque seguirá ocurriendo. Y con el tema del aborto en Castilla y León, pero que, claro, son asuntos que se nacionalizan enseguida en la discusión pública, a mí me parece que hay dos maneras de interpretarlo. Hay una manera que es la manera, digamos, de acuerdo a los intereses del PP, que dicen, oh, ahí está Vox de nuevo, facilitándole las cosas al PSOE, trayendo un tema en el que el PSOE puede sacar digamos, su artillería ideológica. Y hay otra manera de verlo, y es que Vox simplemente está jugando su papel, está conservando su caudal de votos frente a un PP que lo prefiere callado, ¿no? Yeah. Y entonces un PP que está volviendo a los peores tiempos de Rajoy, según los movimientos de Feijóo, en cuanto a desideologizarse, en cuanto a dejar todo tipo de batalla cultural, en cuanto a volverse centrista, decía el domingo en una entrevista, o ayer en una entrevista a Feijóo. Bueno, es un PP del que no se puede esperar batallas ideológicas y por eso, como no va a afrontar batallas ideológicas, es razonable que Vox sí las quiera hacer, aunque le acusen de traer a la palestra temas que le son favorables al PSOE o que quitan de la agenda pública a otros que son más incómodos para el PSOE. Hay varios millones de votos que se le han ido al PP a manos de Vox, que Vox los quiere conservar. Claro, y además que el PP no hace mucho por conservarlos, sí, por traerlos de nuevo a casa. Parece que está más en la dinámica de partido atrápalo todo, ¿no? Que como dices, pues tener una ideología propia, claro, y mantenerse a lo mejor fiel a su origen, ¿no? Sí, pero esas cosas tienen su riesgo. Sí. Tienen su riesgo porque al final la indefinición, la gente quiere saber qué es lo que está votando, ¿no? Claro. Y la indefinición también te puede salir muy cara en política. Entonces, claro, la indefinición para alguien que no tiene ideas, yo creo que Feijóo no las tiene, podría estar perfectamente el Partido Socialista sin mella para su actividad en este caso. No meterse en temas espinosos le conviene, del mismo modo que Rajoy. Son personas totalmente desideologizadas que no se conoce cuál es la posición sobre determinados asuntos que son cruciales. Del mismo modo que no se conoce la posición, cuál es la del Partido Popular con respecto al aborto. Claro. Porque el Partido Popular en su día interpuso una demanda, recurrió la ley del aborto ante el Tribunal Constitucional y ahí sigue durmiendo el sueño de los justos en ese Tribunal Constitucional que se suponía que era conservador, pero
muy conservador no era, porque si no hubiera defendido las tesis del PP en materia del aborto y no lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que por el lado de Feijóo no cabe esperar mucha definición ideológica y Vox lo va a aprovechar cada vez que pueda. Por aquí dice, yo soy una persona libre, yo pienso que si una mujer es violada y quiere abortar está en todo su derecho. Yo creo que todos pues pensamos igual, ¿no? Me da la impresión. Bueno, a ver, son asuntos de mucho calado. Podemos pensar que qué culpa tiene ese bebé de que a la señora la hayan violado, ¿no? Esa es una otra manera de ver esta cuestión. Por supuesto que en materia de aborto se generan muchísimas discusiones, incluso ha habido tradicionalmente gente del PSOE que estaba en contra del aborto. Lo que pasa es que la dinámica política hace que esas voces se silencien, pero la hubo en el pasado. Y dentro del espectro liberal, pues divide aguas el asunto del aborto. Algunos creen que es un ejercicio de libertad de la madre gestante y otros creen que la vida hay que defenderla desde el inicio y que por eso no se puede ir contra el feto, contra el bebé que está gestando en su vientre. Muy rápidamente, Bernardo, ¿está todo muy tranquilo, entre comillas, de cara a las elecciones de mayo en Canarias? Porque tampoco es que, digamos, estemos viendo demasiado movimiento. Sí ha habido alguno el fin de semana, pero poco más, ¿no? Sí, mira, la política canaria, aunque a veces pasan cosas un poquito llamativas, sorprendentes, tiende a la calma, ¿no? Sobre todo la política autonómica canaria, ¿no? Por eso la gente no sabe qué se hace en el Parlamento de Canarias, ¿no? Por eso la gente pasa por la puerta del Parlamento de Canarias y no sabe que está ahí, ¿no? Digamos que la política autonómica es muy difícil de vender como espectáculo al público, ¿no? Yo creo que si preguntásemos a tus seguidores, si saliésemos a la calle, a la esquina, micrófono en mano, a preguntarle a la gente qué asuntos políticos le interesan y sigue con atención, normalmente te va a mencionar asuntos de índole nacional, ¿no? Y en todo caso de índole municipal, lo que le afecta directamente en su pueblo o en su ciudad. Pero la cuestión autonómica realmente es un asunto casi indescifrable para la mayoría de la gente aquí en Canarias, ¿no? De vez en cuando salen noticias que nos hacen pensar en los diputados canarios como unos vividores, como unos tíos que no se sabe qué hacen, pero cobran grandes sueldos, ¿no? Y ahí queda, dura como mucho una semana. Pero la política autonómica no es un asunto que de verdad esté en boca de la gente. Ahora, de eso te puedes aprovechar, ¿no? Te puedes aprovechar y en este caso Ángel Víctor Torres, se ha aprovechado para que lo poco que se sepa de política canaria sea que él está haciendo las cosas más o menos bien pese a todas las desgracias que le han caído encima. Lo hablábamos contigo la otra vez, ¿no? Sí. La política de comunicación de Ángel Víctor Torres consiste en venderse como el presidente al que le caen las desgracias y que no tiene ninguna responsabilidad, simplemente le toca apechugar, le toca remar contra eso y para la que le ha caído bastante bien lo ha hecho. Ese es el mensaje que se trata de transmitir y que creo que lo hacen con éxito, ¿no? Me parece que el índice de notoriedad, cuánto se le conoce a Ángel Víctor hoy, casi 4 años después de haber empezado la presidencia, les da la razón a los que pensaron que esa era la política que había que llevar adelante. Claro. Una pasividad notable de la oposición que le deja hacer lo que quiere. Bueno, Bernardo, 10 segundos. ¿Vendrá Puigdemont a España nuevamente con esa reforma del delito de sedición y malversación, etcétera? Bueno, es que el análisis del otro día del auto del juez Llarena, pues de algún modo tiene una consecuencia política. Te muestra que los genios de la Moncloa y de Esquerra Republicana no habían pensado bien en todas las circunstancias, ¿no? Y ahora lo que se ha generado es un problema de origen Cataluña, en la política catalana, la disputa entre dos facciones del separatismo, entre Esquerra y Junts per Catalunya, que tiene ecos en la política nacional, porque Sánchez está absolutamente condicionado
por una de esas partes, que es Esquerra Republicana, ¿no? Y por sus votos en el Congreso de los Diputados. Entonces, yo creo que Puigdemont terminará en España y terminará probablemente siendo candidato. Y me parece que en eso está trabajando su gente. Estos últimos días veíamos que con gran aparato propagandístico se decía que Trías, que es el candidato suyo para la alcaldía de Barcelona, iba primero en las encuestas. No sé cuánto de manipulación hay en esas y cuánto de cocina hay en esas encuestas, pero bueno, es llamativo que se empiece por ahí, ¿no? Claro. Y que se empiece a recuperar la imagen de esta, digamos, facción del separatismo, lo que tradicionalmente ha estado asociado a Convergencia, ¿no? Justo ahora que Puigdemont parece que va a tener facilidades para volver a España. Bueno, veremos qué ocurre, lo tenemos que dejar aquí, Bernardo, pero sabes que para acabar siempre, pues hay una sección que en tu caso, digamos, la voy a cambiar porque, claro, si no te vas a enemistar con gran parte del planeta, desde el cariño lo digo, hay una sección nueva, no sé si la conoces, que se llama La extraña pregunta. ¿La conoces? Qué bien. Sí, La extraña pregunta. No, perdón, pero esta es nueva, estoy poniéndome al día con el trabajo y no te he seguido, José Luis, últimamente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues esta sección nueva se llama La extraña pregunta y tienes que elegir entre una de estas dos opciones. Si tuviera que desaparecer uno de estas dos cositas del mundo, ¿cuál elegirías para siempre? ¿La carne o la selección argentina de fútbol? La selección argentina de fútbol, ¿no? Trato de ser racional, ¿no? Y bueno, que desapareciese la carne sería una tragedia para toda la humanidad. Entonces, no. Lo siento mucho, no gritaremos más goles, pero la carne continúa. Yo pensé que ibas a decir que desapareciera la carne, de verdad. No, he hecho una respuesta más racional que pasional. Sí, sin duda. Bueno, gustándome mucho las dos cosas, porque soy muy carnívoro también, yo creo que si me tengo que poner a pensar qué perjuicio le voy a provocar a la humanidad con mi decisión, yo creo que es mucho menor el perjuicio de la desaparición de 11 jugadores de fútbol que un alimento tan importante como la carne. Bueno, entonces habría ganado el Mundial Francia, ¿eh? En este caso. ¿O no? Bueno, por aquí dicen, claro. Soportar, pero salvamos los chuletones. Sí. Por aquí también están de acuerdo contigo. Dice, la selección, dice, pero los asaderos argentinos son los mejores del mundo. Con lo cual, pues, fíjate. Vale. Hay otros también. A los argentinos les gusta pensar eso, pero la verdad es que lo de acercar un trozo de carne al fuego lo ha hecho el hombre desde el comienzo de los tiempos. Así que, bueno, yo supongo que en otros lugares, bueno, lo sé, que en otros lugares también se asa muy bien la carne. Pues Bernardo, como siempre un placer verte, escucharte y ahí desde el cielo espero que estés bien con los angelitos y te deseo lo mejor para este enero que ya va por ir para adelante, como decimos en Canarias. Un placer como siempre, José Luis, y hasta la próxima. Cuídate mucho, un abrazo. Chao.